La ruta que ha planteado la Asamblea Nacional es una ruta viable en términos de que plantea unos pasos muy específicos. Hay que partir por el hecho de que tiene que salir el régimen. Y esto quizás es el paso más difícil y es el que hoy estamos precisamente enfrentando. Y para ello estamos viendo además una enorme fuerza que se traduce en términos de comunidad internacional, que hay que decirlo, no hay vuelta atrás, el propio presidente Donald Trump lo dijo recientemente, y hemos visto además una posición de una comunidad internacional que no está dispuesta a dar un paso atrás porque además ya ha arriesgado demasiado, es decir, ya han dado pasos tan importantes en términos de presionar al régimen de Nicolás Maduro para que se haga a un lado y para que deje el poder, que al final de cuentas es muy difícil que puedan cambiar su postura, porque además, como lo hemos dicho en otras ocasiones, esto se trata de Occidente, ya es un tema incluso de todo un hemisferio que ha entendido que en Venezuela hoy convergen un sinfín de fuerzas oscuras, Hezbollah, Hamas, el crimen internacional, es decir, una serie de elementos que ponen en riesgo la seguridad y la estabilidad de toda una región. Cuando tenemos a la comunidad internacional, cuando tenemos a la gente, cuando tenemos a las instituciones, ahí hay un momentum especial, único, como nunca lo hemos tenido, pero que hay que decirlo también, que tiene un tiempo, es decir, no es ilimitado, y eso obviamente obliga a que los sectores políticos y la dirigencia asuma esto como un tema prioritario. Yo he dicho que además el tema de la ayuda humanitaria es importante, es urgente, en el sentido de que hay gente que está pasando mucha necesidad, de que hay gente que está sufriendo y que en efecto hay que atenderlo. Lo que no puede pasar es que la ayuda humanitaria se entienda como la solución al problema, porque es una solución coyuntural a un problema estructural que solo se va a resolver cuando salga el régimen de Nicolás Maduro. La comunidad internacional está en un proceso de escalada en términos de sus acciones, ¿ok? Y hay un agotamiento además de múltiples instancias, diplomáticas, financieras, políticas, y eso va a ir incrementándose en la medida que el régimen se atrinchere y no ceda frente a las presiones que hoy precisamente la comunidad internacional está exigiendo. Aquí la comunidad internacional lo que está exigiendo es transición y elecciones libres y que sean los venezolanos quienes decidan su destino. Por supuesto, lo hemos escuchado en voces de muchos mandatarios y muchos líderes mundiales, todas las opciones están sobre la mesa. Ciertamente incluso el uso legítimo de la fuerza se plantea como una opción, siempre y cuando obviamente llegue a ese momento, pero por ahora se están agotando muchas vías. Y por eso es que te decía que la ayuda humanitaria al final de cuentas es un paso importante. Digamos, en la urgencia de la crisis, y por lo tanto yo siempre he dicho también que lo urgente va de la mano con lo importante, es decir, una cosa no puede suplir a la otra. Lo urgente es atender la emergencia humanitaria, sin lugar a dudas, pero lo importante es la liberación de Venezuela, porque solo con la liberación es que, digamos, el país realmente alcanzará esa transición. No son factibles unas elecciones con Nicolás Maduro usurpando el poder, entre otras cosas porque no es presidente, es decir, la comunidad internacional, gran parte, me atrevo a decir que todo Occidente ha asumido con coherencia no solamente el no reconocimiento a Nicolás Maduro desde aquel 20 de mayo de esas elecciones fraudulentas que al final no fueron elecciones, sino que incluso luego del 10 de enero y con lo que ocurrió el 10 de enero también hemos visto cómo incluso con mayor fuerza se han negado a reconocerlo, es decir, lo desconocen. Por lo tanto, unas elecciones libres en Venezuela jamás podrán ser convocadas por Nicolás Maduro, ni por su entorno, ni por ese falso CNE que hoy usurpa también esa instancia. Hay que entender, por ejemplo, lo que pasó recientemente con el Estatuto para la Transición que se aprobó en la Asamblea Nacional. Ciertamente la Constitución en su artículo 233 explica que el presidente de la República encargado tiene que convocar elecciones en un plazo de 30 días. Pero hay que entender que Venezuela, los momentos además que estamos viviendo son particularmente distintos. Juan Guaidó hoy ha asumido la presidencia del Parlamento y la presidencia también digamos, como encargado de la República, pero lo importante acá es que realmente ese plazo todavía no se ha cumplido. Ahorita la prioridad es lograr el cese de la usurpación, y una vez se logre el cese de la usurpación es que se convocará, se procederá a todo este proceso, digamos, de convocatoria de elecciones e incluso de asumir estos 30 días que luego se traducirán en un proceso de transición hasta esas elecciones. Es irresponsable hablar de tiempos, porque al final la política obviamente tiene sus momentos y también los tiempos de la gente, es decir, hay gente que está sufriendo y que por lo tanto hace urgente que se avance rápido en esa ruta, pero también la política tiene sus tiempos, y esto más que un tema de tiempos es un tema de metas que se cumplen, de hitos que se logran, es decir, de pasos cumplidos. Todavía faltan, desde luego, porque hay que, entre otras cosas, entender que estamos enfrentando un régimen de mafias, un régimen criminal, y la única manera de que ese régimen pueda dejar el poder, digamos, o que entienda que es mejor dejar el poder a permanecer en él, bueno, es desafiar a esas mafias y quebrar esas mafias. En Venezuela va a haber un desenlace, es inevitable un desenlace. Y lo que hay que entender es que, y lo repito, lo ha dicho la comunidad internacional, no hay vuelta atrás. Es decir, el régimen no va a poder, ni siquiera el chavismo va a poder ser lo que fue en su momento. Eso no va a volver a ocurrir, ya el chavismo pasó y eso hay que entenderlo.